El concepto de entrenamiento funcional probablemente sea uno de los términos que está peor interpretados en el mundo del movimiento, tanto de la rehabilitación a nivel kinesiología como del entrenamiento y el fitness. Seguramente me escuchaste muchas veces hablar del término entrenamiento funcional y de que lo que hacemos nosotros es algo funcional en otro nivel, y la idea de hoy es bajar a tierra un poco los conceptos que hacen que un entrenamiento o una disciplina de movimiento cumpla los requisitos para ser funcional o no, y explicarte cuál es la importancia de eso para tu salud. Y antes de comenzar a hablar de este concepto de lo que es el entrenamiento funcional o a qué nos referimos cuando hablamos de funcional, me gustaría dejar en claro cuál es la fuente de la cual yo saco toda esta información, que como muchos ya saben es el método de entrenamiento que se llama Functional Patterns. No hablamos en representación de la marca, no representamos a la marca con estos videos y estos conceptos, nada tiene que ver, simplemente quiero dejar en claro la fuente de donde yo saqué esta información, porque creo que siempre está bueno citar de dónde viene la información que compartimos, y si ustedes quieren ir a darle su propia interpretación, tienen el contenido de ellos para poder ir a mirarlo, analizarlo y sacar sus conclusiones respecto a esto. Me gustaba aclarar eso de entrada para que sepan de dónde viene toda esta información. Dicho todo esto, me gustaría comenzar a analizar este término de funcionalidad con una definición un poco más técnica, más de diccionario, que es lo que nos va a dar como el origen de la palabra, para empezar a entenderla y desglosarla después con un lenguaje un poco más sencillo de entender para todo el mundo o no tan complejo, y dar algunos ejemplos con respecto a esto. Así que primero paso a leerles la definición o una de las definiciones dentro del diccionario que va más orientada a esto que queremos hablar hoy, que es cómo se aplica esta palabra al entrenamiento o a las disciplinas de movimiento. Una de las definiciones lo describe obviamente como un adjetivo y dice: dicho de una cosa diseñada u organizada atendiendo sobre todo a la facilidad, utilidad y comodidad de su empleo. Así que básicamente a lo que se refiere esto es que para que un objeto u organismo se considere funcional, debe funcionar de acuerdo a los fines para los cuales está hecho. Y esto quizás es algo engorroso si lo leemos así, pero es tan fácil como pensar, por ejemplo, en algún objeto que usamos cotidianamente, como por ejemplo un martillo. Si yo lo que quiero es atornillar un tornillo, el martillo no va a ser la mejor herramienta para eso. La herramienta ideal para esto es el destornillador. ¿Quiere decir que no voy a poder, por ejemplo, agujerear una madera con un martillo y un destornillador? Probablemente sí, pero con un costo muy alto. Probablemente me requiera mucho esfuerzo, voy a tener que hacer un gasto de energía muy alto porque no es la herramienta más efectiva para eso. Probablemente haya consecuencias negativas o consecuencias que no son las que queremos en el material que estamos manipulando. Puede ser en el martillo, que se empiece a romper, puede ser en el tornillo, o mismo si estamos, por ejemplo, queriendo agujerear una madera, en la madera en sí, porque no es la herramienta más adecuada para ese fin. Y acá lo vamos a empezar a relacionar con los contenidos o los componentes de un organismo vivo, como puede ser el ser humano o cualquier otro animal, que voy a ir dando algunos ejemplos. ¿A qué voy con esto? Que tiene que haber lo que se conoce como una relación de la estructura con la función, sea de un organismo vivo o de un objeto, como venimos charlando, pero es importante entender que si la estructura de un organismo vivo o de un objeto está diseñada de una manera, es porque está hecha para cumplir con una función particular. El destornillador para los tornillos, el martillo para golpear clavos, y así con cualquier otra cosa. Lo mismo pasa con nuestro cuerpo. Y acá tenemos que entender que no hay una cosa más importante o más influyente que la otra. No es que la estructura es más importante que la función, ni que la función sea más importante que la estructura. Ambas se afectan de manera bidireccional. Por ejemplo, en los organismos vivos es muy notorio que si yo cumplo con una función recurrentemente, eso va a moldear mi estructura de una manera, ¿sí? Acá hay un ejemplo muy claro que es, por ejemplo, algo que se ve mucho en los lanzadores de béisbol. Ellos usan, desde que empiezan a hacer ese deporte, un rango de rotación externa de hombro muy grande, y eso les va moldeando la forma de su húmero, que es el hueso del brazo, con un grado de torsión mucho más grande. El húmero es como un hueso que está espiralado. Si uno lo mira anatómicamente, va a empezar a ver que hay como una espiral. Los lanzadores, sobre todo aquellos que hacen este deporte desde muy chicos, mientras se van desarrollando, moldean a ese húmero para que esté más torsionado y que les dé un rango de rotación externa mucho más grande. Entonces ahí tenemos un claro ejemplo de que
la función moldea la estructura si uno lo repite recurrentemente y le da tiempo al cuerpo a que se adapte a eso. Y esto pasa con un montón de otras situaciones también en cualquier organismo vivo. Y aprovechando que ya estamos hablando de otros organismos vivos por fuera del ser humano, vamos a tratar de definir un poco las funciones globales como organismo que tiene que cumplir cada especie, más allá de la función que tiene que cumplir una articulación u otra, ¿sí? Y son ejemplos bastante claros, bastante obvios, pero es con el objetivo de que entiendan que las funciones globales que tiene cada especie son las ventajas que le dieron a ese organismo para sobrevivir en un entorno natural, para llegar hasta hoy en día sin haberse extinguido como especie. Analicemos todos estos ejemplos teniendo en cuenta la analogía que hicimos anteriormente sobre la función de un martillo y un destornillador y qué tan efectivos son cada uno de esos objetos para cumplir con una función específica. Lo mismo va a pasar si yo hablo, por ejemplo, de una especie como las aves. Las aves tienen una estructura que las favorece para poder volar. Tienen alas, tienen una formación anatómica que les permite ser muy buenos volando. ¿Esto quiere decir que las aves no pueden cumplir con otra función que no sea volar? No. De hecho, vemos todo el tiempo pájaros caminando sobre sus dos patas o intentando como acelerar el ritmo como si simularan correr, pero no es la función bajo la cual ellos son más efectivos, más eficientes. Probablemente nadie entrenaría a un ave para que corra sobre dos miembros porque no es la función para la cual ellos están más adaptados. Si hablamos de los peces, por ejemplo, están adaptados para nadar. Toda su anatomía y su fisiología está adaptada a eso. Ellos son buenos para eso. ¿Pueden sobrevivir fuera del agua? ¿Pueden desplazarse por fuera del agua? Sí, lo pueden hacer, pero no de una manera muy eficiente. No es algo que les vaya a traer algún retorno o algún beneficio muy grande como especie si los sacamos de su entorno y los forzamos a funcionar de una manera diferente. Otro ejemplo mucho más fácil de visualizar es con los animales domésticos, como por ejemplo un perro o un gato. Seguramente alguna vez viste a algún perro caminar sobre dos patas, pero son animales cuadrúpedos. No tienen una gran eficiencia para desplazarse sobre dos patas porque no están diseñados para eso. Nadie entrenaría a un perro si quisiera que sobreviviera y que sea eficiente en su día a día para que camine sobre dos patas. Siempre lo vas a entrenar en base a lo que ellos están adaptados para hacer. Todas estas funciones están determinadas por las características que evolutivamente nos dieron ventaja sobre otras especies, tanto a nosotros como seres humanos como a cada una de las especies que nombré anteriormente. Hay muchos estudios antropológicos que hablan de que hay 4 funciones principales que tenemos que cumplir como seres humanos y que son las que evolutivamente nos dieron ventaja por sobre otras especies. Claramente no somos de las especies ni más fuertes ni más veloces como para poder tener una ventaja física de ese estilo sobre el resto de especies con las que convivimos, pero estas 4 funciones que estos estudios antropológicos determinaron son las claves por las cuales logramos estar arriba de la cadena alimenticia y que nos permitieron llegar hasta donde llegamos. Estas 4 funciones son estar de pie o bipedestar sobre dos miembros, caminar sobre dos miembros, correr sobre dos miembros y lanzar con una precisión muy fina, muy particular y a distancias muy largas. Estas 4 funciones nos dieron diferentes ventajas que están desarrolladas en todos estos estudios antropológicos que ya les nombré. No me voy a poner a nombrarlas ahora porque son un montón, pero si quieren conocerlas, mi tesis de grado como kinesiólogo fue acerca de esto, de redefinir el concepto de funcionalidad, y ahí cito todas las características y todas las ventajas que nos dieron estas adaptaciones evolutivas. Así que si querés indagar un poquito más en todo esto y conocer toda la ciencia que hay atrás de todo esto, dejame un comentario o escribime por Instagram que te hago llegar mi tesis para que puedas ver ahí la fuente de todo esto que te estoy nombrando y veas bien todos los estudios que hay atrás de esto. Aprovecho para pedirte que si todavía no lo hiciste te suscribas a mi canal para enterarte cuando suba contenidos nuevos, y si me dejas un me gusta me ayudas un montón a poder crecer este canal y ayudar a más personas. Esta desadaptación a estas funciones básicas es como cuando yo les dije el ejemplo del martillo para intentar atornillar un tornillo en una madera. ¿Se puede hacer? Sí, podemos cumplir con otras funciones que no sean esas 4, pero si no las priorizamos y no las tenemos presentes constantemente, es muy probable que haya consecuencias negativas como las que hablamos cuando intentábamos darle con el martillo al tornillo. Probablemente terminemos lastimando los materiales, probablemente no sea la forma más eficiente y nos requiera mucho más esfuerzo, y ahí
se ve con esta analogía que si priorizamos lo que realmente estamos adaptados para hacer, el entrenamiento termina siendo mucho más eficiente, o cualquier disciplina de movimiento. Entonces, si queremos que tu programa de movimiento, tu disciplina de entrenamiento o lo que sea que estés haciendo respecto a tu movimiento se considere funcional o realmente respete la funcionalidad de tu cuerpo, necesitamos que cumpla con priorizar estas 4 funciones, o por lo menos los componentes de estas 4 funciones, porque estas funciones que hablamos, bipedestar, caminar, correr y lanzar, tienen varios componentes de movimiento dentro de ellas que se combinan de una manera muy particular. Si querés saber cuáles son esos componentes, te voy a dejar por acá, en alguna de las tarjetitas, otro video mío de YouTube donde yo te cuento cuáles son los componentes más importantes a tener en cuenta para incluirlos dentro de los ejercicios de tu entrenamiento o de tu sistema de movimiento que estés utilizando a día de hoy, para que puedas comenzar a priorizar estos componentes y hacerlo algo más funcional, logrando así que no haya tantas consecuencias negativas para tu salud. Y acá es cuando comenzamos a analizar algunas disciplinas de movimiento que son muy utilizadas hoy, algunos ejercicios que se usan mucho en el entrenamiento convencional, como por ejemplo entrenar constantemente algunos ejercicios como la sentadilla, el banco plano o el peso muerto. Son ejercicios que no respetan ninguno de los componentes de estas 4 funciones. No deberíamos estar entrenando para utilizar los 2 miembros inferiores, por ejemplo, en flexión, en subida y bajada, en flexión y en extensión, como en una sentadilla, porque no funcionamos de esa manera el 90% del tiempo. ¿Podemos hacerlo? Sí, se puede hacer, pero priorizarlo en tu entrenamiento con una carga excesiva sobre tu espalda o con una carga donde sea que la lleves, no tiene mucho sentido si lo que vos querés es promover una mejor función. Te va a ser muy bueno haciendo sentadillas, vas a ser muy bueno, vas a poder mover mucho peso haciendo sentadillas, pero probablemente no se transfiera a las funciones que vas a necesitar en el día a día o en tu deporte. Porque si te pones a pensar, estas 4 funciones que te nombré, bipedestar, caminar, correr o lanzar, están presentes en casi todos los deportes, de alguna manera u otra, con algún componente más adaptado que otro según los elementos de cada deporte, pero en todos vas a ver algún componente de estas funciones, o prácticamente en todos. Entonces, ¿por qué forzarías a un deportista que compite jugando, por ejemplo, al golf o al básquet a hacer constantemente un ejercicio como un banco plano, que es empujar bilateralmente con ambos brazos un peso de una manera aleatoria sin mover el resto del cuerpo, si vos lo que querés es que sea lo más adaptado posible a su deporte? Querés que sea bueno, fuerte, coordinado y bien establecido en esos movimientos que se va a encontrar cuando vaya al campo de juego. Si querés tener un cuerpo saludable, hablando a nivel físico, y poder evitar lesionarte, poder evitar sufrir de dolores cada vez que haces algún deporte o alguna actividad física, tendrías que tratar de entrenar a tu cuerpo priorizando esos movimientos o esos componentes del movimiento que va a tener cuando se enfrente al deporte que vaya a hacer o a la actividad que vaya a hacer. No necesariamente tiene que ser un deporte. Esto no quiere decir que el ser humano no tenga la capacidad física de poder entrar en una sentadilla o de hacer un esfuerzo de press de banca como el que nombrábamos hace un rato. Quiere decir que no sería lo más óptimo, bajo este concepto, entrenar o priorizar esos entrenamientos o esos ejercicios dentro de tu entrenamiento si lo que queremos es cumplir con ciertas funciones que poco tienen que ver con estos contextos. Tenemos que comenzar a cuestionarnos un poco más la elección de esos ejercicios y para qué estamos preparando a la persona. Como conclusión, creo que queda claro a qué nos referimos con este concepto de funcionalidad aplicado a disciplinas de movimiento o de entrenamiento. A modo de resumen, a lo que nos referimos es a que en tu entrenamiento o en tu disciplina de movimiento trates de incorporar, sea con carga, sin carga, con cualquier adaptación que vos quieras, los componentes de esas funciones que vas a cumplir, sea en tu día a día, en tu deporte o en tu trabajo, por ejemplo. De esta manera vas a estar muy preparado para todas aquellas actividades o funciones que cumplas recurrentemente y va a ser menos probable que te lesiones, menos probable que gastes energía de más para cumplir con esas tareas. Si priorizas constantemente en tu entrenamiento movimientos o ejercicios que se alejan de los componentes de estas funciones, es mucho más probable que te lesiones o que tengas dificultades para ejecutar algunos gestos. Y esto es muy visible, por ejemplo, si miramos a algún físico-culturista intentando correr a máxima velocidad. A veces comparto estos videos en Instagram para que se note a qué me refiero con esto.
Los ejercicios que hace un fisiculturista en el gimnasio son los mismos que muchas personas hacen en su entrenamiento y después pretenden no lesionarse cuando van a jugar un partido de fútbol con sus amigos o intentan hacer algún deporte. Uno se está adaptando con su entrenamiento a movimientos muy lineales, bilaterales, con mucha carga, poco parecidos a los gestos que va a hacer después en su deporte. Y obviamente cuando intente ir al campo de juego y hacer gestos que nunca entrenó o que su entrenamiento no está ayudándolos a cumplir, se va a terminar lesionando. Entonces, ese es el concepto de funcionalidad al cual nos referimos, y teniendo en cuenta que todos somos seres humanos y que estas 4 funciones somos a las que estamos adaptados todos, si querés tener un estado de salud óptimo, hagas o no hagas deporte, te guste o no el entrenamiento, tenés que entender cómo mejorar estos 4 patrones de movimiento si querés que tu salud física esté óptima y no tengas complicaciones a futuro.